Amigos y amigas, muy buenas noches. Nos encontramos en el arriero. Hoy día estamos empezando un poquito más tarde que de costumbre, pero con las ganas siempre de ofrecerles un buen programa. El día de hoy voy a conversar con Rosa Vera, que ya se encuentra conmigo en el estudio. Rosa Vera es antropóloga, es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y voy a conversar con Rosa sobre la colección Carlos Iván de Gregori, que va a ser presentada el 29 de mayo, es decir, este miércoles, en el Instituto de Estudios Peruanos. Rosa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por la invitación. Rosa, tú eres antropóloga, somos colegas, y tú tuviste la suerte, el privilegio de trabajar con Carlos Iván. Entonces, antes de hablar de la colección, en fin, que es un poco la excusa para esta conversación, se han cumplido 2 años de la partida de Carlos Iván, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas tú como investigadora y en el instituto? ¿Qué es lo que más se extraña de Carlos Iván de Gregori? Bueno, creo que de Carlos Iván de Gregori se extrañan muchas cosas, ¿no? Primero, su sagacidad para poder analizar temas de coyuntura nacional, ¿no? Ese humor al mismo tiempo con el que podía abordar esos temas, ¿no? La frescura con lo que hacía, ¿no? Entonces siento de que eso es algo que sí deja un enorme vacío. No digo que otros intelectuales no lo hagan como él lo hizo, ¿no? Pero tenía él una particularidad de hablar de ciertos temas con una frescura increíble, ¿no? Y que podía llegar tanto a un público adulto como a un público joven, enganchaba muy bien con la juventud, ¿no? Entonces... Yo no sé si tú llegaste a ser alumna de él Curiosamente, no, 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 ¿no? Pero nunca. tú trabajaste, fuiste asistente de Carlos Sí, Iván, me parece, o sí, lo acompañaste en algunos estudios. En ese trabajo ya no como analista, ¿no? Porque efectivamente él era muy agudo, sumamente. muy irónico incluso, de una capacidad más para sacarle títulos a los temas impresionante. Pero en el trabajo más cotidiano, ¿cómo era Carlos Iván de Gregori? Era una persona muy afable, ¿no? Que tenía, digamos, siempre él no trataba, era algo que simplemente yo siento que era parte de él, el tratar a la gente de una manera muy horizontal, ¿no? Nunca fue una persona vertical en el trato con los investigadores. O sea, no era Siempre, como otros colegas suyos o nuestros que te miraban no, desde el pupitre, ¿no? para nada. Y si él podía estar en el campo todo el día. O sea, él le extrañaba mucho hacer trabajo de campo. Inclusive yo siento, bueno, no lo siento, los últimos años de su vida, Carlos tenía esas ganas de regresar y recorrer algunas comunidades campesinas en las que había trabajado previamente como antropólogo, ¿no? Entonces, pero bueno, las fuerzas ya no le dieron, pero era una persona que le gustaba estar ahí in situ, ¿no? Ir a hacer entrevistas, ir a trabajo de campo, como te digo, muy afable con todas las personas con las que él trabajaba, ¿no? Pero incluso él estando ya enfermo, recuerdo que hizo un viaje a Ayacucho, Sí, cuando estaban haciendo este estudio sobre lugares de memoria, me parece, así es, así y es. él mismo me contaba ya en los últimos meses de su vida que se había dado el lujo de irse hasta Cangallo, si no me equivoco, Así ¿no? es, hasta Cangallo y bueno, inclusive un poco antes creo que llegó a acompañar a Edilberto a Chungui, ¿no? Entonces, y bueno, en realidad no es fácil llegar a Chungui y no es fácil llegar a muchas zonas de Ayacucho, No ¿no? mucha gente llega a Chungui Y en realidad, mucha ¿no? gente llega a Chungui, entonces él estaba allí siempre, ¿no? Esa cosa de no querer desvincularse del Perú que él conoció, digamos, en la década de los 60 y en sus estudios como antropólogo en San Marcos, entonces era esa cosa de nuevamente regresar a esos espacios, verlos nuevamente con otros ojos, porque siempre había eso en él, ¿no? O sea, los estudió en un momento dado y tuvo una mirada sobre esas comunidades y era regresar y volver a mirar con otros ojos todo eso, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Bueno, uno de los grandes temas de Carlos fue el tema de Sendero, pero digamos, no escribió un solo texto, fueron casi 20 años, Así ¿no? es. Y su lectura no se quedó en una mirada inicial Para como nada. los hondos inmortales desencuentros, ¿no? No, para nada. Este,
¿Cuánto marcó a Carlos Iván el trabajo de la Comisión de la Verdad? Muchísimo, Javier, ¿No? muchísimo. O sea, porque hay un Carlos Iván, él es el gran autor del informe final, así ¿no? es. Mira, en lo primero que tú me hablas de cuánto marcó, o sea, él inicia su trabajo y muchas de las personas que hoy en día lo conocen a través de todo su trabajo acerca de la violencia política, ¿no? Y todos los temas que él trabajó allí, Sendero Luminoso, el MRTA. Pero ese tránsito es interesante porque él pasa del tema de la violencia y de hablar de Sendero a hacer los trabajos de memoria, ¿no? Y vincular un tema con el otro, ¿no? Porque acepta este trabajo muy simpático de hacer estos tomos con Elizabeth Yelin, Ponciano del Pino, son los trabajos de la memoria, en donde pues nuevamente es un nuevo tema, pero al mismo tiempo es un nuevo tema que no se desvincula de un tema previo que él venía trabajando, ¿no? Entonces esto lo marca muchísimo, ¿no? Y luego viene el trabajo de la Comisión de la Verdad. Fue allí que yo lo perdí como docente en San Marcos. Cuando él ingresa a la CBR, era el momento en que ¿Tú entraste a estudiar? yo ingresé en el 99, pero los primeros años en San Marcos yo no lo tenía como profe. Entonces cuando yo iba a tenerlo a él finalmente como profesor y estaba esas ganas de que voy a escucharlo finalmente al maestro, entonces él acepta el trabajo de la CBR, que supuso un enorme reto, ¿no? Él sabía que iba a ser complicado, él sabía al mismo tiempo que iba a oír cosas muy duras, ¿no? Y los testimonios de las audiencias públicas. Finalmente todo eso termina marcando aún más a Carlos Iván, porque como te digo, él no lo sabía todo, él no lo conocía todo. Fue un proceso también de aprendizaje la CBR para él. Claro, además ¿no? él había vivido la experiencia de Ayacucho, del origen de Sendero, directamente, en fin, y luego en su rol más de actor político, que mucha gente tampoco conoce tanto su vida política, su vida ¿no? política, Su militancia. sí. Pero claro, de pronto emergían otras realidades de otras regiones del país que él no había conocido. No había conocido. O sea, las audiencias públicas fueron difíciles de procesar en un primer momento para él. O sea, hubieron momentos en que yo sí recuerdo o sea, son recuerdos míos que quedan en realidad tatuados en la memoria de habernos apretado la mano y no haber llorado, porque no se podía llorar. O sea, había un momento para todo y no era ese el momento para llorar, ¿no? Era el momento de trabajar, de sacar adelante este informe y seguir haciendo investigación dentro de la CBR, ¿no? Porque además él tenía todo el equipo de estudios en profundidad, ¿no? Que era el equipo que prácticamente hacía un poco el trabajo etnográfico, ¿no? De recoger casos, documentarse, ir a Chungi, ir a Ushurajay, entonces era un trabajo fuerte y de entrega total, ¿no? Y a la vez con las tensiones propias del proceso y todos los ataques que venían a la comisión. Totalmente, ¿no? O sea, por ese lado era eso y había el factor emocional, ¿no? Porque ir a las comunidades, encontrarte con gente en Ayacucho, al mismo tiempo era, señor De Gregori, ¿usted puede ayudarme con esto? Esa cosa de que la gente deposita confianza en ti y siente que tú puedes hacer algo. Claro, se establece un vínculo y más muy aún fuerte. Si alguna vez había sido antes, el vínculo se renovaba, digamos. Así es, y comienzan a llegar cartas de antiguos militantes, de amigos de él, del MIR, Vanguardia y todos los grupos de izquierda, que estaban purgando condena, ciertamente, porque ellos eligieron otra vía, ¿no? Entonces eran, querido amigo, ¿te acuerdas de mí? Eran cartas muy emotivas, finalmente, ¿no? Entonces que él las leía con mucha atención y él mismo decía, wow, o sea, acá está mi amigo en ese momento, ¿no? Y que salió, digamos, de ese sendero y terminó, pues se bifurcaron. Y hay un momento, ya después de la comisión, que yo recuerdo que fue un momento importante, lo conversamos con Carlos Iván incluso días después, que fue cuando él tuvo que asistir al juicio a Fujimori como perito, ¿no? Así es. Porque era una suerte de examen bueno, y era el abogado Nakazaki que totalmente quería liquidarlo, digamos, y liquidar el informe a través de las preguntas que le hacía, ¿no? Sí, ¿Tienes algún recuerdo de esa...? Él estaba bastante nervioso. Es una persona que yo simplemente nunca lo veía muy nervioso para ciertas ocasiones. Me parecía siempre muy natural para exponer, pero él me decía que no, que sí tenía todo ese proceso de los nervios, claro, que nunca se acababan, pero sí lo sentía que había una doble responsabilidad, ¿no? Porque al mismo tiempo era validar el trabajo de la CBR, ¿no? Y tratar de salir lo mejor posible de esa entrevista, de ese depoimiento, de esa audiencia, ¿no? Que sabía él que iba a ser difícil porque tenía toda una carga política muy fuerte, ¿no? Así es, pero lo hizo muy bien, recuerdo que defendió, digamos, las tesis del informe. Sí. Y eso es una de las, digamos, cosas que vamos a poner en la página
web. Sí, Sí, que vamos a irnos a un corte y volvemos para hablar de la colección Carlos Iván de Gregorio. Acá tengo un tríptico que cuando regresemos, Rosa nos va a explicar en qué consiste esta colección. Volvemos en un instante. Amigas y amigos, estamos en el arriero conversando con Rosa Vera, antropóloga e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, haciendo un poco de memoria sobre quien fuera nuestro colega y además amigo y maestro Carlos Iván de Gregori. Y vamos a hablar ahora sobre esta responsabilidad del Instituto de Estudios Peruanos, que la ha asumido, creo que como corresponde, de preservar el legado de Carlos Iván. Cuéntanos en qué consiste esta colección que lleva el nombre Carlos Iván de Gregori, que se va a presentar el día miércoles a las 7 de la noche. así es. Bueno, Javier, antes que nada, Carlos Iván trabajó un poco esta colección previamente con la jefa de biblioteca, Virginia García, en el IEP. Él tenía muchas ganas de que, digamos, esto estuviera disponible al público en general, ¿no? Especialmente a la academia, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado en Lima, en Ayacucho y otros lugares de provincia, ¿no? Entonces, por eso es también la idea de que tengamos esto a través de un link, ¿no?, en la web, ¿no? Esto consiste en todos los textos que Carlos Iván utilizó a lo largo de su formación profesional, ¿no? Hay libros, hay material audiovisual en donde vamos a colgar el juicio, su deponimiento en el juicio de Fujimori, algunas entrevistas que él le ha dado a Sin Rodeos, cuando estaba Hans, claro, en Canal N. Así es. Estamos tratando todavía de compilar más material y poder colocarlo en esta página web, ¿no? Luego tenemos artículos de Carlos Iván cuando escribía en el diario Marca, Caballo Rojo, en la revista Mauta, que están todos, digamos, todos ellos en PDF. Y algunos colgados en la página web. Luego tenemos revistas, que Carlos tenía fragmentos de varias revistas que en aquella época pues circulaban en la década de los 60, 70, y también 80. Folletería de su etapa política, totalmente, ¿no? Si hay una cosa, y yo siempre le bromeaba a Carlos Iván, le digo, eres cachivachero, le decía. Porque en su casa, o sea, cuando recién estuvimos viendo el material que él en vida prácticamente lo había donado al IEP, nos encontramos pues con documentos, propaganda política del Frente de Estudiantes Revolucionarios de San Marcos, ¿no? Entonces eran volantes, digamos. Volantes, un montón. Y él me dijo, eso también, ¿no? O sea, y es verdad, pues, eso también te habla y te narra la parte de la historia, en ese caso historia universitaria en San Marcos, ¿no? Entonces son documentos que tienen un valor y él creo que de alguna manera lo intuía y hoy en día son documentos que tengo entendido a través de nuestra jefa de biblioteca que tienen un valor muy grande para muchas universidades americanas y europeas, ¿no? Estos efímeras que le llaman ellos, que son documentos que digamos no son publicados. Sí, eso me llamó la atención. Sí. Una efímera sería un volante. Exacto, de la CGTP, de la CCP, un afiche, no sé. Exacto, que de alguna manera no hay un texto obviamente allí académico, pero te dice algo sobre un contexto determinado, sobre un periodo político determinado, ¿no? Y la idea es que este material va a estar, o sea, está en físico y en línea, ¿cómo es el funcionamiento? Va a estar en físico íntegramente, ¿no? En línea va a estar parte, no todo, ¿ya? O sea, en línea algunas de estas efímeras le hemos podido escanear y están en PDF y se podrán descargar a través de la página web, ¿no? Entonces es y luego los textos están, ahí en realidad serían, digamos, escaneadas las carátulas y luego tienes el link a la referencia, ¿no? Pero no se pueden poner los libros porque hay esta cuestión de derecho de autor, porque son libros que no son de Carlos Iván, son de otros autores, pero está todo el listado por lo menos. Pero digamos que si alguien quiere, no sé, analizar, vamos a decir, Conquistadores de un Nuevo Mundo, que es el texto que él escribe con Nicolás Lynch y Cecilia Blondet, ahí van a encontrar los textos que él usó para escribir, los textos con los que debatía. Si alguien quiere analizar la obra de Carlos Iván o cómo evolucionó su pensamiento. Esa es un poco la idea. Así es un poco la idea. O sea, porque finalmente a través de toda esta colección tú vas viendo un poco cuáles son estos senderos por los que él transitó también, ¿no? O sea, tienes toda esta colección de libros de izquierda, ¿no? Y vas a encontrar hasta etnografías de la China rural,
¿no? Hay unos textos de etnografía de la China rural, hay textos obviamente Mao, Lenin, Trotsky, entonces encuentras varios textos. Toda la literatura sobre memoria también, toda la supongo, literatura, ¿no? de memoria, entonces, y textos de memoria, no solamente textos académicos, sino que cuando él se sumerge en el tema de memoria, por ejemplo, él comienza a comprar mucha, porque bueno, hay que recordar de que él también tenía esta vena literaria muy fuerte, ¿no? Claro. Tanto es así que hace estudios de literatura. Entonces ahí vas a encontrar textos a disposición y consulta del público como Almudena Grandes con El corazón helado, ¿no? Que te narra la Guerra Civil Española, Claro. que él se fascinó con ese libro cuando tuvo al alcance, ¿no? Vas a encontrar un relato como el de Ismael B., El niño soldado de Sierra Leona, que narra todo su transitar, y es ese texto de alguna manera que lo hace encantarse con el texto de Lurgio Gavilán. Claro, sí, justo te iba a decir, ¿no? Yo he entrevistado a Lurgio también. Así es, entonces ese texto cuando él lo lee, y es una historia muy cruda de un niño soldado de Sierra Leona y narra todas sus peripecias, que de alguna manera cuando él lee luego el testimonio de Lurgio Gavilán, es como que él establece el vínculo, ¿no? Esa historia tiene que ser contada como ha sido contada esta historia en Sierra Leona, ¿no? Entonces vas a encontrar de todo, desde, como te digo, literatura Country of My School, que habla de toda la lucha del apartheid en África del Sur. Entonces vas a encontrar bastantes libros de literatura, ¿no? Que lo marcan, y de alguna manera eso... Que lo ayudan a su reflexión. Así es, a todas sus reflexiones. Ahora, está la colección, pero además yo sé que parte de lo que eran los libros de Carlos Iván se ha hecho una donación también a la Universidad Ruiz de Montoya y a Huamanga, ¿no? Entonces Sí. nos puedes contar también, Sí, porque sí. no es que todo se queda solamente No. acá para No. Lima o en línea. Eso es algo que él también, inclusive, él lo conversó también con la jefa de biblioteca, y él inclusive bromeaba, porque era como que si no cumples mis órdenes, ojo que yo puedo venir a jalarte la pata. Entonces su humor negro estaba, pero Claro. terrible, ¿no? Entonces él eligió 2 lugares, ¿no? En Ayacucho, la Casa Mateo Ricci. Okay. Ahí se han donado, si no me equivoco, 350 textos, ¿no? Entre, bueno, hablo de libros y revistas también. Y la Ruiz de Montoya, que hay 208, 220 textos también entre libros y revistas. Todos esos textos donados son textos que estaban por triplicado o duplicado Claro. para el IEP, entonces era como que esos 2 lugares elegidos. La Casa Mateo Ricci en Ayacucho, por la apertura que hay para el estudiantado en Ayacucho, ¿no? Claro, como una manera de seguir Así es. dándole algo a Huamanga, que fue tan importante para él, ¿no? Así es. Ahora, además de eso, está también el anuncio de unas obras completas que que todos esperamos, ¿no? Y entonces también te quería preguntar, digamos, ¿cómo va avanzando este proyecto? Porque sacar obras completas no es nada fácil. No es nada fácil. Sobre todo, Carlos Iván escribió en muchísimas revistas, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo va ese proceso? Ese proceso está ahí andando. En realidad estamos queriendo hacer esta publicación en bloque, como enmarcándolo también dentro de los 50 años del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Es algo que esperamos entonces, en todo caso, que esté disponible al público el año que viene, ¿no? Pero es un proyecto todavía que estamos impulsando y esperamos que pronto sea concretizado, ¿no? Bueno, una última pregunta. Porque yo recuerdo que unos meses antes de que Carlos Iván falleciera, en una conversación me decía, hay una serie de textos sobre memoria que yo quiero que se publiquen. Algunos que eran tesis peruanas o hechas en el extranjero. Creo que dentro de esto estaba el libro de Lurgio Gavilán. ¿Viene algo también de eso? Viene. O sea, no se ha quedado el proyecto ahí trunco, no. porque él me decía, no podemos dejar que esto no se publique, que no se conozca. No, esos textos también están bueno, en realidad tengo entendido que uno de ellos debe salir este año, que es el texto que él trabajó, que fue su último trabajo, digamos, investigación que él dirigió con Peter Wynne, en donde estaban trabajando José Carlos Agüero, también Portugal, y otros jóvenes investigadores como Gabriel Salazar. Entonces, esos textos espero que tenía que ver con lo de lugares de memoria. Tenía que ver con batallas por la memoria. Batallas por la memoria, se llama. Era un análisis un poco bueno, las comisiones de la verdad en América Latina, ¿no? Un poco reflexionar qué pasó en el Perú, qué pasó en Uruguay, en Argentina, y ver qué cosas se dieron y qué procesos actualmente están vigentes. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. Están todos invitados el miércoles 29 de mayo a las 7 p.m. en la sede principal, el local histórico del Instituto de Estudios Peruanos, en Horacio Urteaga
694 y hay un excelente panel, Sinesio López, con quien Carlos Iván militó pues, en el MIR y en muchos proyectos, José Carlos Agüero, que como se ha mencionado trabajó los proyectos de memoria, Marisa Glave, que también es parte del instituto, ¿no? Así De es. Estudios Peruanos, y Pablo Sandoval, que tengo entendido que es quien ha estado a cargo del trabajo de la colección. También. Pablo Entonces, estuvo asesorándonos en todo el momento de ese trabajo de cómo ordenar la colección de Carlos Iván. ah, ok, Sí, ok, sí. perfecto. Entonces, esa es la mesa redonda, están todos invitados y invitados a consultar la colección A partir después del 29, porque eso sí va a estar disponible después del 29. después del 29 de mayo. Bueno, ustedes entren a partir del 29 de mayo para que el IEP se apure y la colección esté ahí en línea lo más pronto posible. Este programa ha sido un homenaje a Carlos Iván de Gregori, se nos fue hace 2 años, pero queda su memoria y queda su legado que es enorme y que seguramente va a seguir inspirándonos a todos y a todas en nuestro trabajo. Eso ha sido todo por hoy. Rosa, nuevamente mil gracias y nos vemos el jueves